Es la historia de una señora que se llama Concepción Hernández Balbón. Tiene 65 años, es viuda y a la misma vez también no solo quedó viuda de esposo, sino viuda de trabajo, viuda de presencia en una sociedad que tiene la capacidad para borrar a seres humanos que no estén de acuerdo con el régimen. Una dictadura que emplea un mecanismo muy sencillo: elimina sin matar, margina, deja que la persona exista, pero tenga que dedicarse a sobrevivir y ya no poder conjugar el verbo vivir con tranquilidad. La señora Hernández Balbón, después de trabajar en el gobierno, hizo algunas denuncias que asegura la llevaron a que ahora sea alguien marcado. Una mujer que, entre otras cosas, denunció que había funcionarios que debían dar explicaciones sobre por qué faltaban cuadros en el Museo de Bellas Artes. Eso lo veremos más adelante. Pero ahora comenzamos escuchando parte de la historia de lo que representa que alguien, incluso en la familia, le pidan que se cambie el apellido. Mi familia me dijo que me quitaba el apellido y que ya no podía tener el apellido, eso que eran como los sicilianos y que eran del Ministerio del Interior y que me iban a matar. Y a partir de eso fueron a quitarme la casa, fueron a quitármelo todo, me dejaron oscuro, sin puerta, sin luz, sin nada. Y a esto se prestaron varios funcionarios de la policía política, que hasta ese momento decían que eran mis compañeros y se convirtieron en enemigos. Y fueron creando esta situación en la cual llevo 16 años. Nos robaron en la casa todos los medios, todos los equipos, los demás se llevó mi familia, hasta los trofeos que quedaban en mi casa de mi tío, avalados por organizaciones internacionales, y así empezamos a cadenar por toda Cuba, negándonos totalmente la ayuda, fundamentalmente el municipio de Arroyo Naranjo, donde actualmente no puedo ni caminar porque me lanzan pedros para que me muerdan, pedradas, me dicen que soy disidente, que soy una activista política, me acusan de todas las cosas y constantemente me dan golpes, que ha sido testigo toda mi iglesia de CAI 25, y la mayoría de personas que nos han hecho esto, como el piloto Edilberto Valido, hoy se encuentra en los Estados Unidos cuando se comprobó que él había sido la causa de los golpes y de muchas cosas que habían sido contra mi casa. Hoy en día están refugiados allí, como Henry también, otro que acusa a mi hijo de que le debe dinero, y fue un gran plan de él, porque ahora se dice que Henry es también miembro de la policía política y constantemente le sale a mi hijo por las calles con cuchillos, con machetes, y tiene mucho dinero y manda que mi hijo lo metan en lugares y no sé qué pasa, porque después cuando mi hijo llega a mi casa no puede ni siquiera caminar. Lo impresionante de este asunto va más allá de lo que uno reciba en términos de emociones, pensando en lo que le pasa a una dama como la que estábamos escuchando, porque no es un caso aislado. Este es un asunto que, como por ejemplo nuestra invitada puede testificar, se repite una y otra vez con cubanas y cubanos inconvenientes para la dictadura. Yusmila Ferrera es filóloga, fue profesora universitaria, fue porque tuvo que irse, y de eso hablaremos más adelante, pero primero le digo con mucho gusto bienvenida a una dama que es una destacada activista de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias, Pedro. Habitante de Santiago de Cuba, y que ha vivido no solo en carne propia, sino en carne también de gente querida, de gente cercana. Su esposo, un hombre fundamental en lo que es la batalla de Umpacu, como es José Daniel Ferrer. Un placer tenerla aquí. Gracias. Gracias por invitarme. ¿Cuándo escucha a esta señora? Bueno, cuando escucho a esa señora, pienso en primer lugar que más allá de la veracidad que tengan los hechos que ella narra, me parece que lo hace una persona que se ve que está totalmente cuerda, con una lógica y una línea argumental en su discurso, con datos de lugares, personas precisas. Por tanto, cualquier persona que quiera corroborar esos hechos puede hacerlo, porque ella da la posibilidad para eso. Y te digo que más allá de que sea cierto o no, es algo que te puedo decir con toda firmeza y con toda convicción, es algo que ocurre a diario en Cuba. Y que te puedo comentar muchas personas que han sufrido, personas no solamente como esta señora que trabajó incluso muy apegada en el Ministerio del Interior, sino también profesionales, personas técnicas, cualquier tipo de persona que en algún momento han sido víctimas de injusticia, o que en algún momento hicieron algo o dijeron algo, o incluso se relacionaban con personas que no estaban de acuerdo con el gobierno y han sufrido todo tipo de marginación. Vamos a profundizar en eso en minutitos,
pero vamos a escuchar más de lo que es el testimonio de esta mujer, que como muy bien dice Yusmila, no habla genéricamente, puntualiza, es minuciosa, da detalles, da nombres, como en este caso. Hay testimonios que dan, no sé si cuando llega a mi casa esté quemada, mi casa esté destruida, pero pueden dar fe los que vayan a Calixto García número 70 en Parra, que es la calle central, de ver una casa casi destruida, desistiendo por la voluntad de Dios, como mis vecinos de ambos lados, que me han negado la ayuda, hoy en día trabajan en el Comité Central, trabajan como Niurka Palacio González, que es una de las secretarias de Machado Ventura, como Rogelio Power, que es el secretario de Nacimiento, que es el secretario de la CTC, como sus hijos que trabajan en inmigración, como Yusimí, que hoy en día es la secretaria de Lazo, de Esteban Lazo Hernández, como mis vecinos al lado que trabajan en lugares buenísimos, producto de que cada vez que iban a mi casa a investigar algo, ellos hablaban con ellos, que no nos dieran trabajo y ellos se metían. Yo quiero hacer una atención especial a mis vecinos, a Ayán, que su papá es fue el segundo secretario del partido en Ciudad de La Habana cuando estaba Pedro Sainz Montejo, y él se ha virado contra mi casa de cualquier manera y dice que la va a destruir cuando nada más que cualquiera persona pise mi casa, sea disidente, no sea disidente, sea cualquier persona. Y yo tengo mi casa abierta para Cristo y va a seguir abierta para Cristo. Y cualquier persona que necesite mi casa, lo voy a tener. Él ha cometido todo tipo de cosas contra nosotros, hasta tumbar un tanque en compañía de otros de la policía política, de 750 galones para que nos mataran dentro de la casa. Y actualmente nos vigila constantemente, pero ahora me entero que tiene presentado en los Estados Unidos también, en la Oficina de Intereses, para también salir del país. Él trabajaba en la Batalla de Ideas, en el Hotel Nacional, en el Hospital Nacional, y de ahí fue expulsado por robarse todo de la Batalla de Ideas. Trabajaba también con Eusebio Leal en la Oficina de Historiador de la Ciudad, como económico, con mi título universitario, que me robó, y también fue expulsado porque estuvo en negocio de drogas y en productos de construcción. Y trabajó también en la Universidad de La Habana, donde estudiaba en la Facultad de Derecho, y de ahí falsificó todas las pruebas, que también fue expulsado. Y esa es la persona que cogen para que venga contra mí. Lo que hace contra mí es terrible. Escupe para mi casa, echan muchas cosas contra mi casa. Pero aquí estamos resistiendo, tratando de que algún día algo de esto salga al mundo. Y afortunadamente podemos servir como una ventana para que esto salga al mundo. Cuando Yusmila escuchaba lo que decía la señora Concepción, me atrevo, me corrige si estoy equivocado, a adivinar que decía, caramba, ¿cuántos casos hay de esos en que se hacen los muy pro dictadura y están pidiendo a ver cómo escaparse para Estados Unidos? Sí, cómo no. Y hay algo también que quisiera resaltar de lo que dijo la señora, y es lo que tiene que ver precisamente con que ella dice, ese es el tipo de persona que me vela, que me hostiga. Es decir, siempre hay personas que se prestan para eso. Y quizás, y en muchas ocasiones tiene que ver porque tienen la intención de salir del país. Entonces, a cambio de eso, se prestan a hacer todo tipo de cosas. Y también miraba a la señora y decía, bueno, esto es una de las tantas historias de vida, de las tantas historias del terror castista que existen en el país. Por supuesto, es totalmente creíble. Incluso hemos leído a veces algunos libros y dice, bueno, lo que le ha sucedido a la señora es grave porque ha sido anulada, no solamente ella, sino su hijo, que lo podemos quizás ver más adelante, no sé si lo pasará, pero realmente sí, es algo que ocurre a diario. Y te puedo decir que conozco una ex fiscal que fue expulsada sencillamente de su centro de trabajo porque su esposo se reunía con personas de la oposición, de la sociedad civil. Pero también te puedo comentar un muy buen profesor universitario que también fue expulsado por ser miembro de un grupo de la sociedad civil. Y como ese te puedo decir una persona que tenía cierto impedimento físico y fue disponible, es decir, quedó lo que se llama, es decir, desempleado, y lo que se dice en Cuba, disponible y sin derecho siquiera a una jubilación. Y como son tantas historias de vida de personas que han sido y que diariamente siguen siendo afectadas por la dictadura en Cuba. Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar más extensamente de algunos de estos casos, y vamos a escuchar algunos detalles impresionantes que aporta la señora Concepción, que por cierto tiene una memoria prodigiosa, porque ahí está mirando la cámara de un periodista independiente que la está grabando y tiene datos enciclopédicos de lo que hacen algunos personeros del régimen. Ya volvemos. A la compañera Amalia Javier Marante, qué pasó con el cuadro millonario de Servando Cabrera,
que no apareció y que yo le estaba exigiendo que buscara. Se le puede preguntar hoy al hoy representante en Washington, al compañero Jorge Bolaño Suárez, un alto oficial del Ministerio del Interior. Aunque me maten, no me interesa. Concepción Hernández relata cómo, bueno, es fácil marginarla a ella, pero al mismo tiempo gente que son funcionarios del gobierno y que en algunos casos se hacen los de la línea dura por la izquierda, como se dice popularmente, buscan negocitos, buscan conexiones clandestinas, por ejemplo, para tener acceso a internet. Pero bueno, escuchémosla a ella. Pueden quemar mi casa, pueden acabar con la vida de mi hijo, como le dije a Colomé Ibarra, pero nada de eso van a dejar. Mi hijo en el año 1999 también a través de una trampa fue acusado, Dios mío, de un robo con fuerza, que él no tenía ninguna necesidad de robar en una casa que está a 3 casas de mi casa, a casa de Justo y a casa de Vicente, que son los que tienen todas las redes estas para conexiones de internet, esto clandestinas, pero son dirigentes, son del Ministerio del Interior. Entonces, ellos fueron los que acusaron a mi hijo, no se presentaron a juicio y le pedían 20 años de privación de libertad a mi hijo en el Combinado del Este. De ahí presenté todos los documentos, mi hija deportista no era ningún delincuente, y de ahí con Roberto Morales de San Sebastián y José Pavón Tamayo, que eran los presidentes del Tribunal Provincial de Ciudad La Habana. Hoy en día, Pavón es el director de Consultoría Jurídica Internacional, donde ha perdido mucho dinero y ha robado mucho dinero, pero no le ponen nada más que una sanción de 6 meses de separación del partido. Vinieron y cambiaron la sanción para que mi hijo tuviera 3 años en el correccional de Inocencio, donde allí estuvo durante aproximadamente 1 año y pico. Y gracias a las tantas presiones y a lo tanto que pude encontrar y que vieron que era mentira, pudo salir de allí, pero ya totalmente destruido, con marcas en su cuerpo y cosas muy terribles, que quizás sea muy terrible para él contarlo. A riesgo de hacerte sentir incómoda, porque sé que no te gusta hablar de ti, pero ¿qué ocurrió en tu caso cuando estabas como profesora de gramática? Sí, a mí, por supuesto, me hicieron, sí, me marginaron también desde el punto de vista laboral, porque consideraron que yo era una persona que ya no era confiable. Es decir, cosa que, por supuesto, no lo explicitaron, no me lo dijeron completamente, pero la rectora de la Universidad de Oriente, donde yo trabajaba en una de las subsedes en el municipio de Songalamaya, me mandó a demover del cargo de su directora, que era de investigación y posgrado. En aquella época tenía una evaluación excelente, llevaba años siendo destacada no solamente como cuadro, como se dice en Cuba, sino también como profesora en sí. Tenía buenos resultados desde el punto de vista docente, investigativo, etcétera. Y bueno, en definitiva, como consideraron que yo tenía relaciones con una persona que era opositora, ellos consideraron que yo debía estar enterada de lo que estaba haciendo esa persona y por tanto me mandan a demover del cargo sin derecho a estímulo, como a profesora simple, aunque me ganara ese estímulo. Es decir, fue una especie de castigo, y yo siempre he pensado que ellos dijeron, bueno, si ella tiene un poquito de principios, un poquito de moral, ella se va a ir. Y fue lo que hice, sí, fue una expulsión indirecta realmente lo que hicieron en mi caso y todo lo que vino después. Porque no solamente es expulsarte del centro de trabajo, es enseguida visitar el lugar donde vives, claro, e informar al famoso CDR, a los comités de defensa, al presidente, a la vigilancia, que yo era una persona contrarrevolucionaria, una persona que teníamos que tener un ojo sobre mí, y eso trajo como consecuencia una marginación del punto de vista social, desde el hecho de que muchos vecinos se sintieron temerosos y dejaron de tratarme o de ir a mi casa. E incluso también hasta mi niño pequeño cogió algo que tenía 4 años. Es decir, asustaron a la persona que me lo cuidaba para que dejara de cuidarlo. Entonces, son una serie de cosas que uno va pasando y que hasta cierto punto también te van endureciendo un poco, ¿no? Y dándote firmeza en lo que haces. Y hay una cosa fascinante en el ser humano, porque somos capaces de bajezas extraordinarias y somos capaces de actos de grandeza, así como hay gente que se presta a apartarse de alguien que el régimen señala como peligroso o no confiable, o la definición que le quieran dar. Hay gente a la que no le importa, a la que se arriesga a quedar en una situación similar, pero no se doblega. Sí, por suerte hay personas que
Y hoy mismo da la casualidad que comentaba algo sobre una persona que no le importa que yo fuera periodista independiente o que yo fuera miembro de algún grupo opositor, y siempre fue incondicional conmigo. Y me cuidaba al niño en sustitución de la persona que sí temió. Pero escucha, quiero comentarte, esa persona temió y dejó de cuidarme al niño precisamente porque su hija quería cumplir misión en Venezuela. Claro. Y por ahí fue que le dijeron, si quieres que tu hija vaya a Venezuela, tienes que dejar de cuidarle al niño a Yusmila, y realmente fue así. Y entonces lo que comentaba sí es muy cierto, hay personas que no solamente te apoyan, sino que también lo manifiestan ante cualquier tipo de injusticia, y eso en Santiago de Cuba se está viendo mucho, con la represión que hay toda la semana contra las células que hacen sus reuniones en las calles. Incluso muchos jóvenes vecinos han impedido que los represores, esas brigadas de respuesta rápida, esos incluso trabajadores del INDER, trabajadores de la salud que quieren cumplir alguna misión, vayan a reprimir, y han sido frenados por los vecinos. Y de eso creo que pronto van a tener algunos testimonios acá en el programa. Que así sea. Volvemos con Concepción Hernández, que habla de una circular que se distribuyó a nivel nacional y que tenía su nombre. Todo esto, Remigio Paró, Roberto Robaina, Carlos Laje Dávila, José Ramón Machado Ventura, Abelardo Colomé Ibarra y Esteban Blas Hernández contra mí. No entiendo por qué es esto. No entiendo por qué por mi casa no puedo caminar en las calles. Quisiera saber por qué contra mí. Si no me quieren... y quiero ahora decir como lo colofón que yo le pido a todas las personas en el mundo entero que ellos me han circulado por todos los centros de trabajo para que nadie me contrate, como pasó recientemente con el oficial Hanse en la oficina del historiador de la ciudad, que me dijo que yo no era aceptada en ningún lugar por una resolución que había hecho su mamá, Isabel Hanse, que es la directora provincial de trabajo en Ciudad de La Habana, que me dijo que con esa orientación que ella tenía dada por la compañera Margarita Rodríguez, ministra de Trabajo, y por la compañera Walquiria Fernández, y por la compañera María Cedeño, jefe de las oficinas de atención a la población del Consejo de Estado, yo no iba a trabajar en ningún lugar, y de todos los lugares me iban a votar. Y así se ha cumplido. Le pido a todas las personas que suban a internet y que ayuden a esta mujer cubana a tener ese documento que le han obligado a las personas, que no me lo den porque dice que estoy enloquecida. Y si estoy enloquecida, tiene que haber alguien en el mundo que me lleve a un hospital donde esta loca pueda demostrar sus conocimientos, como lo hizo recientemente en un premio en una universidad española que recibí en un centro eclesial por un trabajo realizado. Yo les pido... Y por cierto, y vamos a redondear lo que dice la señora Concepción Hernández, ella trabajó en un área en la que tenían que hacer inventarios de patrimonio nacional, y eso le tocó inclusive hacerlo en casas de algunos funcionarios importantes de la dictadura. Y entonces presenta una denuncia que está muy a tiempo con lo que se ha revelado recientemente, que es el cuantioso robo de obras de arte del Museo de Bellas Artes. Yo quiero que ustedes investiguen la vida de Amalia Javier Marante, que su esposo es colombiano, vinculado con la droga, que fue una de las patrocinadoras de mi sanción. A la compañera Loraine Cárdenas, que también estuvo hasta el otro día de Económica en China, que era mi compañera frente de trabajo, y como sabía que su esposo era el que se robaba las obras de arte, fue conveniada y fue otra vez su esposo, habiendo estado preso en la 1580, fue también de ayudante de ella en China. Y el compañero Miguelito Rodríguez, que es el hijo de la compañera coronela del Ministerio del Interior, jefa de Seguridad, Atención Especial, Walquiria Fernández, que me ha hecho la vida imposible durante 16 años. Él llegó como un siervo ahí sin nada, y esta mujer que está aquí lo puso hasta en la Asociación de Economistas, de la cual fue dirigente durante 18 años, esta que está aquí, y más del MINTU y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo llevé hasta reuniones con Fidel Alante, y después me engañó y me dijo que yo era una inmunda, que yo no tenía precedente, y me hizo firmar un aval de trabajo para circularlo al Ministerio del Interior para que en ningún lugar en este país se me diera trabajo. Esos son los embajadores que tiene Cuba en el exterior. Esa es la cara de Relaciones Exteriores, esa es la cara de la Dirección Económica. Se le puede preguntar a la compañera Amalia Javier Marante qué pasó con el cuadro millonario de Servando Cabrera, que no apareció y que yo le estaba exigiendo que buscara. Se le puede preguntar hoy al hoy representante en Washington, al compañero Jorge Bolaño Suárez, un alto oficial del Ministerio del Interior. Aunque me maten, no me interesa. ¿Por qué yo le estaba abriendo un file o un archivo de obras perdidas? Puedo seguir diciendo
porque hay muchas más obras perdidas y hay muchas más cosas del Museo de Bellas Artes, hoy desaparecida, que esta mujer inventarió y que hoy en día dice que están perdidas y que nadie sabe. Quizás yo también inventaría todas las casas de los dirigentes, todas las casas del Consejo de Estado, conjuntamente con las personas de la vivienda y otros muchos trabajos que puedo hablar, porque también está por destacar el trabajo del Hotel Covivar, donde estuve 6 meses trabajando, casi 24 horas sin dormir. Me decían el duende de la madrugada. Y puedo también narrar cómo muchos de estos que venían contra mí, por la noche iban a contactar allí, a llenarse de buenas comidas, a llenarse de buenas cosas, aunque eran los oficiales del ministerio, y nos mandaban a nosotras, las cuidadoras, a meter la mano en los lugares donde estaban puestos los petardos y las bombas. Y ahí sufrí una quemadura entre este lado derecho, entre el lado izquierdo, que por poco me ocasiona la muerte. Vamos a la pausa y cerramos esta edición del Espejo con lo que nos puede decir nuestra invitada de lo que ocurre, por ejemplo, con esos personajes que también utilizan los hoteles, que en algunos casos solo son de acceso a extranjeros, para disfrutar de cosas que los cubanos no pueden recibir. Ya volvemos.